buscando. Mira, está como Margarita Mosquera, que es la autora, es una colombiana, un grupo de psicoanalistas, y hay algunas. Esta yo la bajé, la del 15 de enero, ¿no? Ella la publicó el 14 de febrero de 2007. Hay que buscar por fecha y aparece, esta es la que estamos trabajando la clase pasada, y esta es la del 15 de enero. Es muy interesante, bueno, porque de alguna manera... Pero empezamos, digamos. Sí, empezamos. Sí. Bueno. A ver, ¿está grabando? Espera. Creo que está grabando, a ver. Sí, está grabando, sí. Bueno, habíamos hablado, hacemos un breve repaso, este tema de que él va a tratar de salir de la noción de orden, que era la lógica, que era, digamos, que estaba basado en la cardinalidad, y que venía, digamos, de los griegos, ¿no? Y de la matemática tradicional, para pasar a ubicar lo nodal, la nodalidad, ¿no es cierto? De alguna manera, él va a ubicar al saber inconsciente como lo que trabaja, y que lo importante es que al ubicar un saber que nos trabaja, ¿no? Un saber del cual no somos dueños, sino que somos trabajados por él, esto es lo interesante, él va a ubicar que decir un saber que nos trabaja implica una suposición, ¿no? Es decir, una suposición de saber. Ahora él va a decir que en realidad esto es va a decir acá, un pleonasmo, que es una obviedad, porque evidentemente él va a decir que no hay más ser que el ser del hablar, que es el ser hablante, ¿no es cierto? Si no hubiera el verbo ser, no habría ningún ser en absoluto, ¿no? Y él le va a plantear, acá va a introducir algo que Osvaldo quería, bueno, pero poquito, porque pero... el tema de cómo pensar esta escritura del existir, ¿no? Si esta cuestión del existir tiene que ver con algo originario. Él va a decir acá que lo que existe sería lo originario, ¿no? Y la pregunta que él se hace acá es esta cuestión de dónde situar este saber, este conocimiento inconsciente por el que somos trabajados en el discurso analítico, ¿no? Y él va a plantear que lo importante es que se trata, ¿no es cierto?, en nuestra experiencia, de un encuentro con el saber inconsciente a través de un decir. Uno se encuentra con que somos trabajados por lo inconsciente en la medida en que en el trabajo analítico nos ponemos a hablar, y en ese hablar se precipita un decir que es del campo del acontecimiento. Es decir, que es realmente el decir es algo que hace acontecimiento, ¿no? Es decir, en el punto en que efectivamente nos encontramos con algo de lo verdadero, de este saber que nos habita, se produce ese acontecimiento que él va a ubicar, que es evidentemente contingente, ¿no? Porque no siempre en esto que decimos en la sesión, en la experiencia, va a precipitar algo realmente verdadero o algo que realmente nos permita un quedar advertidos y un poder torcer una cierta modalidad de goce, digamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué querías vos? Bueno, no, yo porque quería terminar de situar esto, bueno, explica vos el tema este que querías traer de la existencia. Si querés terminar... No, está bien, porque él va a ubicar esto de la existencia y de la no existencia, lo va a llevar a la no relación sexual al hombre y a la mujer. Claro. Este es un poco el planteo, digamos, propio de Lacan, en el sentido de que plantea, cuando dice acá,
Sin embargo, bien sabemos, y acá quiero hacer centro en el punto en donde creo que se puede raspar un poco más a la olla de esto, cuando dice, sin embargo, bien sabemos que la palabra existir, y acá está sin guión. Acá está con guión en la versión, Por eso, la versión de Mosquera. por eso, quiero decir esto, porque de acuerdo a ver, de acuerdo a esta cuestión, tenemos a la palabra existencia, ¿no es cierto? Existencia sin guión, digamos. Existencia sin guión se refiere fundamentalmente a aquello que directamente se da en el mundo. Es decir, es aquello que tiene una realidad efectiva de verlo. Así como ustedes están ahí, yo estoy acá a través del Zoom, qué sé yo, pasa un perro por la calle y lo veo, hablo con el vecino y está el vecino ahí, tomo una taza de café y está la taza de café. Es decir, son cuestiones absolutamente que yo tengo que pensar en función de lo que ahí hay en términos efectivos. Esto es la palabra existencia, tanto para el uso común como para el uso incluso metafísico o incluso topológico, incluso, o incluso modal del tema. Esta es la palabra existencia, es decir, lo que ahí hay como ente, es decir, como algo concreto que está en el mundo. Y la existencia. Ahora, ¿en qué parte estamos? No, esto está al comienzo. Sí, está, pero no lo dice así. Esto es un desarrollo de Osvaldo. No, bueno, estoy tratando sí. Pero yo tomé ese párrafo, ¿no? Bueno, bien. Porque él dice acá, bien sabemos que la palabra existir ha tomado cierto peso, o sea, ¿no? Sí, pero en realidad la palabra existir con guión, esto es lo que quiero decir, que no está acá. Entonces, ¿por qué la palabra existir con guión ha tomado importancia? ¿Por qué? Porque habría dos maneras de tomarla. Dos maneras de tomar. Es una palabra, si se quiere, abstracta, si se quiere, ¿no? Con un grado de abstracción, ex-sistir, que tiene en realidad dos maneras de tomarla. Una manera es la que toma Lacan acá, y es la que toma Lacan siempre, hasta que termina y después incluso hasta que se murió. ¿Qué es? La palabra ex-sistir en el sentido de aquello que no puede ser exhaustivamente dicho o escrito. Es decir, uno puede decir, uno puede escribir, pero aquello que queda fuera de lo que uno está diciendo y escribiendo, eso para Lacan, y eso es una versión de lo que sería la existencia. Ex-guión. ¿Por qué? Queda afuera de lo que uno puede decir y escribir. Claro. ¿Qué es lo que está trabajando? Por eso digo, esto es muy importante plantearlo porque justamente él va a ubicar, ¿no? Porque acá está mucho mejor escrito que por eso vos lo tenés que traducir de ahí porque ahí no se entiende nada. De todas maneras, él lo que va a situar acá, ¿no es cierto? Es esta idea entonces de tomar esta categoría que él va a decir, acá lo dice muy claramente, ¿no? Sabemos que la palabra existir, y la puso todo junto, toma un determinado peso. Un peso en particular por el cuantificador, que es el cuantificador de la existencia. El cuantificador de la existencia, estos cuantores que él escribe,
existe alguien Pero es justamente a lo que iba a ir, Marité. que dice que no a la casta. Entonces, y si incluso puedo escribirlo como lo escribí, ex-sistir, es precisamente allí que se señala la originalidad. Entonces, bueno, si él va a partir que justamente es posible hablar de estos cuantores y de esta lógica modal de lo posible, de lo imposible, de lo contingente y de lo necesario, porque está anudado a lo nodal, porque justamente él va a ubicar que al tomar este tema de la lógica, por eso él va a explicar en la página siguiente, que, digamos, en qué consiste, y está muy bien explicado en esta clase, mejor que en esta, lo que es la topología. Porque gracias a la topología, él puede ubicar estos tres redondeles de cuerda que están anudados y que hacen tres. No es que hay un orden, viene primero uno, después otro y después otro, sino que hay tres que solamente pueden funcionar anudados siendo tres, de modo borromeico, que se acuerdan que lo borromeico es que si uno corta uno, se sueltan los demás. Está bien, Marité, está bien Lacan también, está bien, pero lo que yo quiero plantear es que esta cuestión, tomada así como la ex-sistencia, en el cuantor, incluso, en el cuantor, o el cuantificador, también tiene que ver con aquello que efectivamente existe en el mundo como ente. También en el cuantor está planteado así. Pero por eso yo planteaba, una otra manera de tomar, una otra vía de tomar este discurso del ex-sistencia de la existencia es ubicar a la existencia humana, que es diferente de esta manera de ubicar y conceptualizar a la ex-sistencia del cuantor. No sé si se entiende a lo que voy. ¿Por qué? Porque lo dice acá claramente, cuando dice, todo esto quiere decir exactamente lo mismo. O sea, que se supone que existe algo que se llama, que yo he designado, en fin, con el ser hablante, lo cual es un pleonasmo porque no hay ser aquí sino por hablar. Si no hubiera el verbo ser, no habría ser en absoluto. ¿Esto por qué está diciendo? Esto abre a esa otra cuestión que él no toma con el cuantor, pero que la está planteando, que es que si nosotros no fuéramos hablantes, si nosotros no fuéramos existentes, ¿de qué mierda estaríamos hablando? De lo que estamos diciendo. No podríamos decir nada. El perro esto no lo dice ni lo piensa, porque no lo puede decir ni pensar. ¿Se entiende a lo que quiero ir? Entonces, acá es una cuestión en donde él está trabajando esta cuestión de la existencia, a la cual sigue tomando desde el punto de vista clásico, incluso topológico, la cuestión del cuantor, a través del cuantor. Pero se entiende a lo que quiero ir. ¿Por qué? Porque si nosotros, es decir, nosotros ¿por qué suponemos algo? Porque somos hablantes y existimos. Si no, no podríamos suponer nada. Es decir, no podríamos, este ser hablante no podría hablar. Es decir, bueno, si por eso que es un pleonasmo. Es lo que él dice. Si hay saber, hay ser hablante. Bueno, sigamos un poco. Tengo una cosita. O sea, todo los decires, el decir, el hablar, es lo que va generando inscripción para que algo
exista. Claro, exacto. Claro, porque justo... que va haciendo que las cosas se manifiesten y existan finalmente en el mundo. Claro. Justamente, todo lo que vamos diciendo, lo vamos acá la palabra, porque es muy importante la palabra suposición, la palabra supositio. La palabra suposición es que efectivamente al ser hablantes, al estar en el lenguaje, todo lo que hacemos es ficcional. Es ficcional, es del orden de lo que efectivamente suponemos. Pero ojo, todo lo que decimos lo suponemos, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos suponer es que existimos en el sentido humano del decir. A ver si entiende eso. Es decir, yo te pregunto entonces, ¿esto tiene que ver con cuando él dice lo del uno? ¿Perdón? Ay, ¿no se puede saber un poquito más alto? A ver si no pueden se escucha. Está media mal mi computadora. Cuestión del uno. Sí. Al uno vamos a ir ahora, pero más adelante. Porque si no es muy... avancemos un poquitito en la clase. Pero a lo que quiero ir es a esto, a esto que estamos tratando de agarrar, digamos, ¿no? Por eso. Entonces, digamos, como lo importante que él va a situar acá, en esta cuestión de lo que hablábamos, ¿no? De esta cuestión, esta articulación entre la lógica modal, que eran los modos, ¿no? Lo posible, lo imposible, lo contingente y lo necesario, cómo se articula con lo nodal. Es decir, en este nudo que pronuncio, este nudo hace de lo simbólico y del imaginario, hace tres que los anuda. Es de lo real que se trata, que sean tres. Sí. Es a eso que tiende lo real. ¿Por qué lo real es tres? Se pregunta. Es una cuestión que justifico en esto, que no hay relación sexual. Y es lo que va a explicar acá. Digamos, el fundamento de tales de los seres hablantes, al elegirse como la parte masculina o femenina, esto es, esta función que haría la relación, esta función del hombre por relación a la mujer, esta función de la mujer por relación al hombre, no existe que pueda escribirse. Es decir, como que hay un punto que no hay una función que indicaría una relación matemática unívoca entre un costado de los que, digamos, de los que están de un lado con los que están del otro. Así que los que se dicen hombres y los que se dicen mujeres no podrían, y esto después lo va a seguir desarrollando en la clase, establecer, ¿no es cierto?, una relación matemática unívoca, no hay una función. Por otra parte, él va a decir que no hay nada más borroso que la pertenencia a uno de los dos lados, como diciendo, quien se dice hombre no puede prescindir de sus cuestiones femeninas, quien se dice mujer tampoco está absolutamente por fuera, bajo ningún concepto, de cuestiones que conciernen al costado masculino, ¿no? Y por otro lado, tampoco hay una función que los conecte. Él va a decir, sin embargo, todo funciona. Entonces, al enunciar esto, él dice, es necesario que al menos quite algo que es una suposición. Es una suposición de que haya un sujeto, varón o hembra. Es una suposición que la experiencia torna muy obviamente intolerable, ¿no? Es necesario que el enunciado, que viene enunciado, no implique al sujeto.
Si hay algo que se encuentra allí escrito, es que del sujeto no hay cuestión sino en la función. Y precisamente lo que escribo es que bajo esta función no hay ninguna existencia. El no existe, en el caso de la relación sexual, quiere decir que no hay función. Entonces, de lo que se trata es que esta función, si no tiene existencia, no es solo asunto contingente, es asunto de lo imposible. Es decir, que es imposible que haya una función que ligue inequívocamente a estos dos costados. Él va a proponer en la clase que lo que va a haber es esta unión que se arma en el mismo tejido, es decir, no hay una función matemática, sino que hay como un enlace, porque él va a decir que la mujer, la función de una mujer, es permitir el armado de la trenza en el redondel de cuerda que constituye el lugar masculino. Es decir, pensar esta relación entre hombres y mujeres no a partir de la función matemática, sino valiéndose de la topología. ¿Se entiende? Él no va a tomar... Ahora, yo puedo decir algo, Sí. a ver, por ahí voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero me quedé con lo que había dicho, con lo de Osvaldo. Esto que vos decís de la no relación sexual, es esto de lo que no... Decir que no hay relación sexual es pensar que hay algo que siempre queda como que uno no puede abordar aquello, que no puede ser dicho, que queda por fuera. Exacto, lo inabordable, lo que no puede nunca terminar de constituir una especie de juntura. El tema de las medias naranjas, ¿no? Porque él va a decir, más adelante va a decir, que el amor consiste en el encuentro de dos medio decires que son radicalmente diferentes, ¿no? El decir de un partener no puede, digamos, como fundirse, como confundirse con el del otro. Hay de la diferencia, de una irremediable diferencia y de una imposible fusión, de un imposible recubrimiento uno con otro, ¿no? En ese punto. Por eso este tema, digamos, de lo complejo, de lo sintomático, de cómo el síntoma viene y el amor vienen a trenzar esto que no se puede como empalmar o relacionar en términos de función, como la función siempre cuando él habla de función, habla de la relación matemática entre un elemento y otro, que es solo esa. En parte esto nos pasa, por eso la pregunta de Osvaldo. Uy. Sí, sí, se corta mucho. Hola, Sandra. Perdón que ¿Cómo se me te va? cortó. Digamos, la cuestión es que no se trata, digamos, de una cosa unívoca. Por eso Osvaldo la vez pasada decía, no hay relación sexual, digamos, ¿somos hablantes porque no hay relación sexual o no hay relación sexual porque somos hablantes? En realidad, lo que se desprende de esta clase es que no hay relación sexual porque somos hablantes, porque en esta cuestión de suposición y de saberes, nosotros no podemos decir qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. Un hombre que se presenta como hombre tampoco sabe del todo qué quiere decir esto de hacerse pasar por hombre, y la mujer tampoco puede saber exactamente qué implica, no hay como una integridad de seres, sino que hay una discursividad, una serie de suposiciones discursivas de cómo es hacer de hombre y de cómo es hacer de mujer, que además está muy regulada por los ideales de las épocas, ¿no es cierto? Esperen que vuelvo a grabar, porque se volvió... Marité. Esperen que para grabarte... Ah.